Acompáñeme a Efesios, capítulo 2. El capítulo 2 de Efesios lo recordamos, siempre lo tenemos en cuenta porque ahí es donde el apóstol Pablo nos describe la humillación de Cristo y la exaltación por el Padre, ¿no es cierto? Pero Pablo en realidad le está hablando a la iglesia en la ciudad de Filipo. Él escribe esta carta desde la prisión en Roma, desde su primera prisión. Y hace más o menos 12 o 13 años que pasó por Filipo y fundó la iglesia. Es decir, están mandándole esta carta casi 13 años después que él se ligó semejante paliza por predicar el Evangelio. Se acuerda con Silas, azotados. Hay algo que no tengo, a lo mejor luego lo charlo con usted, pastor. Me cuesta entenderlo a Pablo. Le voy a preguntar cuando llegue allá. Pablo era ciudadano romano, tenía credencial de ciudadano romano. Y está en una colonia romana. Y cuando le van a pegar la paliza, no sacó la credencial de ciudadano romano, que le podría haber evitado la paliza. Tío, se había perdido el documento, no sé qué, se perdió el pasaporte. Tío, ¿qué? Porque en otra ocasión sí, dice, es lícito azotar a un ciudadano romano sin juicio previo, y entró a temblar el centurión ahí, ¿no es cierto? Pero estaba en una cultura colonia romana, lo dice ahí en Hechos capítulo 16, en el proceso de fundación de la iglesia, en una colonia, y la colonia romana. Es decir, el Imperio Romano a los soldados que le prestaban un buen servicio, que por decirlo en términos más modernos se jubilaba, el imperio le regalaba terrenos en los territorios donde habían conquistado. Entonces eso le aseguraba más o menos el resto de la vida como una compensación de los servicios prestados al imperio. Y Filipo era una colonia evidentemente mayoritariamente romana, porque ahí lo curioso es que no aparece una sinagoga judía. Pablo pregunta dónde van a orar, si a la orilla del río. No había una sinagoga judía. Bueno, usted conoce la historia, se convierte Lidia, una mujer, podemos decir, de la alta sociedad, pero después había una muchachita esclava que tenía un don, no de Dios por cierto, un don de adivinación, así que si me anda adivinando algo por ahí, hermano, no es de Dios. Y le decía la verdad a Pablo, a Silas, a su equipo: estos son los siervos de Dios, a Elohim. Pero sabe una cosa, que Dios no necesita que el diablo le haga propaganda. Y entonces un día Pablo, medio cansado, se había levantado malhumorado Pablo y le reprende el espíritu y se le acabó el negocio a los amos de esta muchachita que era divina. Bueno, a causa de eso termina en la cárcel, los dejaron sin espalda a Pablo y Silas. Pero después, analizando un poquito la carta a los filipenses de 12, 13 años después, comienzo a entender por qué. Y creo que uno de los dones que tenía Pablo y que nos falta mucho a nosotros es el don de discernimiento de espíritus. Porque le escribe 12, 13 años después diciéndole que la fe con la que creyeron al principio aún la han conservado. Pero esa fe tuvo que ver con que esa iglesia de Filipo vio el sufrimiento de sus pastores, lo que tuvieron que padecer, y eso los afirmó en la fe. Hoy día queremos un servicio light, sin mayores dificultades, algo hablábamos, sin mayores dificultades, ¿no? Y que sea lo más rentable posible. Vio que Argentina se mueve de crisis en crisis, ¿no? Ya no es de tal prócer a tal prócer, ¿no? La crisis de los 80, la crisis de los 90. En una de esas crisis, en Mendoza se cerró, ya en la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza, supe que algo de 6 iglesias se cerraron. Y me encuentro con uno de esos pastores, ex pastor, pseudo pastor, no sé cómo llamarle, y le digo: ¿qué pasó, hermano, con la obra? No, dice, es que ya dejó de serme rentable. Este no es ni primo lejano, más que hermano. ¿Cuándo? Bueno, pero no era ese el tema. Parece que al ser testigos toda la ciudad de los castigos que recibieron Pablo y Silas, eso los predispuso para ser fieles a pesar de la persecución que después recibieron ellos como iglesia.
Pero dentro de ese contexto quiero que vayamos a leer el capítulo 2, y después de haber presentado a Cristo en su humillación, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, vuelve a hablar con la iglesia, y en el versículo 12, capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis, y esta es la clave que quiero compartir hoy, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por un lado, Pablo los está felicitando a los hermanos de Filipo a través de esta carta. Pablo está preso, ahora está otra vez en problema, pero que algo habrá hecho este Pablo, le pega una paliza en Filipo, lo tiene preso en Roma. Sí, algo habrá hecho, hizo mucho, predicar el Evangelio en medio de una generación maligna y perversa donde el Evangelio molesta. Algo decía el pastor también recién, ¿no es cierto?, donde el Evangelio molesta. Pero, a ver, y acá es importante el uso de las preposiciones. Primero, esta iglesia había obedecido durante la presencia de Pablo en Filipo, pero ahora está lejos y está preso, no va a venir, no nos va a caer de sorpresa el culto. Entonces puede ser un poquito más laxo el asunto. No, me han obedecido más estando yo ausente que estando presente. Qué linda congregación. Y la congregación podría decir qué lindo pastor también, ¿no es cierto? Pero también dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer. ¿Cuántos queremos ser fieles a Dios? Queremos ser consagrados a Dios. Queremos ser productivos. ¿Cuántos? ¿Y cuántos lo logramos? Después me cuenta cómo hace, pastor. No, sí, cuesta, pero lo vamos logrando. Vamos avanzando. Con tragar mucha saliva, con situaciones, muchas veces, perdón, Señor. Muchas veces, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, como las confesiones de David. Ahora, Dios produce el querer, pero también produce en nosotros el hacer. Es decir, mire, querer vivir en santidad no nos brota por los poros, hermano. Convengamos que no nos es una decisión fácil. Pero si Dios obró el querer, que ya por solo querer, ya es una obra de Dios en nosotros, no es ocurrencia nuestra. Pero si Él obró el querer, también va a obrar todas las posibilidades y nos va a dar todas las herramientas para que logremos también el hacer. Y esto no es porque seamos mejores que otros, sino es por su buena voluntad, únicamente. Porque, a ver, se lo pongo en buen mendocino, porque a Dios le dio la gana amarnos y darnos las herramientas para que le seamos fieles. Pero luego dice, hace todo sin murmuraciones y contienda. Son dos palabritas que están muy repetidas en la Biblia, ¿no? Murmuración, el cuchicheo. ¿Sabe que la murmuración es el idioma de los esclavos? ¿Sabía usted? Israel, y vamos a hablar de Israel ahora, cuando estaba en Egipto eran esclavos. Entonces estaban haciendo ladrillos, ahí imagínense, pisando el barro, trayendo la paja. Parece que eran mendocinos, porque sabemos mucho de hacer barro y adobe nosotros, ¿no es cierto? Pero, claro, esclavos, pero eran seres sociales, necesitaban comunicarse. Y estaban los alguaciles ahí, se los encontraban charlando y iba un rebencazo. Entonces aprendieron a desarrollar modos de comunicación por murmullo. Ahora, una vez que fueron libres, que cruzaron el Mar Rojo y ahora son una nación, no se habían olvidado del idioma de los esclavos, seguían siendo murmuradores. Murmurando de este, murmurando del otro, murmurando de este.
Salió en el diario El Puente hace muchos años un artículo muy interesante. Pastor a la parrilla, no sé si lo recuerdo. Pastor a la parrilla. Y vuelven del culto y están almorzando o cenando. Y sí, lindo el mensaje, pero la verdad que se extendió mucho el pastor. No, repitió un montón de veces las cosas. Bueno, pero eso pasa en otras iglesias, acá no. Bien. Sin murmuraciones y contiendas. Contiendas es competencia, es una tienda contra la otra. ¿Vio? Los ejércitos, un campamento acá, un campamento allá, tiendas de campaña, y es un combate, es un ir y venir de descalificaciones, de murmuraciones y demás. Por eso, si queremos vivir y seguir viviendo como la iglesia de Filipos había conservado su fe, no tenía que tener murmuraciones ni contiendas. ¿Por qué? Porque la misión que Dios nos ha dado como iglesia, como cristianos, en particular y colectivamente como iglesia, para que seáis irreprensibles. Es decir, que no tengan de dónde agarrarlo. La palabra irreprensible del griego viene de una vasija de barro que no tiene asas, no tiene manijas de dónde agarrarlo. A este hermano no hay de dónde agarrarlo. Tipo Daniel, tipo José, y podríamos ponernos nosotros esa lista. ¿Cuántos dicen amén? Si no puede decir amén, diga ¡ay! Irreprensible, pero sencillo. No, yo la verdad soy irreprensible, así que hermano, por favor, béseme la mano, el anillo acá, No, es irreprensible y sencillo. Cuando la complicamos, ya Dios no está ahí, porque Dios es sencillo. Dios es sencillo. Y su palabra es sencilla y sus mandamientos no son gravosos. Irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha. En un ámbito totalmente adverso, en una generación, en medio de una generación, y la califica como maligna y perversa. Si usted va a Juan, no tenemos tiempo ahora, capítulo 17, la oración sumo sacerdotal de Jesucristo para con sus discípulos y para los que habíamos de creer por la palabra de ellos. Señor, me los diste del mundo, pero ya no son del mundo. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque el mundo los necesita. Sí, yo hubiera querido convertirme y que me lleve al cielo de inmediato, ¿no? Porque que se arregle después la viuda, los hijos, los nietos, ¿no? Me convierto y me voy. Pero no, nos convertimos y nos tenemos que quedar acá para alumbrar en la oscuridad. ¿Me va siguiendo? Bien. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál es la estrella que tenemos más visible, de primera magnitud alfa, que más brilla en el cielo, especialmente en las madrugadas? ¿Cuántos madrugadores hay acá? ¿Se enteraron que hay una estrella que brilla? Sí. ¿Cuál es? El lucero, que es el planeta Venus. Es como un pequeño sol, ¿no? Es una estrella que no se la puede tocar, mejor mirémoslo de lejito, ¿no? Pero brilla, la verdad que es bellísimo verlo, ¿no? Y cuando por ahí se conjuga con la luna, así tenemos que alumbrar en medio de una, podemos decir, sociedad maligna y perversa. Dios no nos saca del mundo, nos saca del dominio del mundo, nos pone bajo obediencia a Él, para que brillemos y este mundo tenga a quien mirar, como ejemplos de que se puede. Porque hay un dicho que se dice, si uno puede, todos pueden. Si que es cortado por la misma tijera que yo pudo, yo tengo que poder. ¿No es cierto? Ahora, claro, ¿qué pasa? Si puede y yo soy fiaquento, no quiero esforzarme, voy a hacerle pisar algún palito para que tropiece por ahí, cosa que yo me quede tranquilo, chato así nomás del montón. Pero el gran mensaje, el gran comunicador que es Pablo, desde su prisión,
No le dice, ay hermano, me acuerdo de la paliza que me pegaron cuando yo estuve fundando la iglesia. No se acuerda de nada de eso, Pablo. Se acuerda de la fe sencilla de estos hermanos de Filipo. Qué pastorazo, ¿no? Y le está pidiendo que completen su gozo. A ver, usted está preso injustamente. Está preso, está lejos, tiene la oportunidad de comunicarse con su iglesia, con su familia. ¿Qué le pediría? Mándeme una ofrenda para contratar un buen abogado. Por favor, mande una carta a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pablo no pide nada para sí. Completen mi gozo. Está preso, ¿eh? Completen mi gozo. Y estuvo preso 2 años en Cesarea, un viaje en barco que terminó con naufragio y lleva 2 años esperando que lo juzguen en Roma. No era 2 o 3 días de detención, no era prisión preventiva. No dice, oren por mí, qué pobrecito yo. No, dice, para que yo esté gozoso, ustedes tengan un mismo sentir, sientan una misma cosa, tengan los mismos propósitos, y eso me va a hacer feliz a mí. Nunca se pone en víctima. Bien, yo quiero, a partir de eso, márquelo en su Biblia porque vamos a volver enseguida. Siempre se ha dicho que la Iglesia de Cristo debe insertarse en todos los ámbitos de la sociedad. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Los que venimos escuchando eso desde hace mucho. Pero ¿sabe qué? Tenemos que estar en todos los ámbitos de la sociedad. Pero, oh sorpresa, no sabemos cómo hacerlo. Y la vez que algún hermanito por ahí dice, me voy a meter en esto, en aquello, en lo otro, otra parte del cuerpo de Cristo lo critica. Mirá cómo se metió en eso, cómo se metió aquello. Y por eso es tan lento el avance de la iglesia en la sociedad. Mire cómo nos ha tomado por sorpresa este asunto de la ideología de género. Se viene gestando hace muchos años, y la iglesia como que, no sé si se enteró, no sé. Y medio tarde salió la iglesia con los pañuelitos celestes para... No digo que no haya que hacerlo, hay que hacerlo, pero de alguna manera hay que manifestarse, pero deberíamos haber sido preventores, no curadores. ¿Sí? Deberíamos ser preventores, porque, a ver, ¿usted vio algún camión de bomberos que llegue a algún lugar donde no hay incendio? No. Somos bomberos los evangélicos cuando deberíamos ser preventores de que el pecado avance. Hay ámbitos en la sociedad donde la iglesia no ha tenido acceso por siglos. Un ámbito muy importante es al que se llega a través de las capellanías, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay otros espacios también. Cuando Dios en la Biblia no dice taxativamente sí o no, entonces debemos orientarnos por principios bíblicos. Por ejemplo, ¿dice la Biblia prohibido fumar? Ojo, no me lo agarre como permiso, ¿eh? No. Nos dice que cuidemos el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Entonces todo lo que... no, pero muéstrame, pastor, ¿a dónde dice prohibido fumar? Y está con la pipa él, ¿no es cierto? Y no dice, es que Dios no le va a decir todo esto permitido, aquello prohibido. Dios le va a predicar la verdad y espera que usted y yo respondamos en función de sus valores y sus principios. ¿Bien? Entonces, un gran ejemplo, en todo el Antiguo Testamento, muy mencionado en el Nuevo Testamento, es la tribu sacerdotal de Leví, la tribu levítica. Tenemos un libro en la Biblia, el Pentateuco levítico. Leví fue hijo de Jacob y Lea, la esposa. Dicen que Labán, el suegro de Jacob, era un mal músico. Le piden la menor y da la mayor. Él quiere casarse con una más jovencita y no olvidemos que Jacob se escapa de su casa porque lo ha engañado al padre, lo ha trampeado al hermano, ¿no es cierto? Y se encuentra con un suegro más tramposo que lo que se siembra se cosecha. Se casa con la que él espera que sea su amada, y quien se había enamorado. Al otro día se da cuenta que le habían
metido en la hermana mayor. Bueno, esa es otra historia. Pero Lea nunca se sintió amada por Jacob. Ya quería ser amada. Y tuvo un hijo y el vínculo no, y otro no. Y cuando nace Leví, le pone Leví, que significa unión. Y ella decide el nombre. Dice, porque ahora ya mi marido se va a unir conmigo. Leví significa unión. ¿Y qué es unión? Unión del ser humano con Dios. Unión del cuerpo de Cristo unos para con otros. ¿Sí? Dígame si no estoy describiendo a su iglesia, porque espero que sí, ¿no? Y unión del cuerpo de Cristo hacia el mundo necesitado, que no se siente unido a nosotros, pero nosotros estamos enviados, comisionados a predicarles el Evangelio. El mandato de Dios es ir, no es vengan. Id y predicar el Evangelio, id a toda criatura, id a ser discípulos, ir. ¿Y qué pasa? Dios nos ha permitido crecer, nos ha permitido tener lindos templos, lindos auditorios, entonces abrimos la puerta y que vengan. Y algunos tienen un poquito la bendición de estar en una avenida, que la gente pasa, pero otros están en zonas rurales, en el medio de no sé dónde, hay que llevarse un poquito de tierra para continuar el mundo y encontrar la iglesia allá. Pero es que Dios nos comisionó a ir, a lugares físicos, pero también a lugares e instituciones de la sociedad, donde no se conoce el Evangelio. Un poquito más, permítame un poquito más con Leví. La palabra Leví, que luego por mandato de Dios Moisés lo ordena como la tribu sacerdotal, de ahí viene Aarón, sumo sacerdote y todos sus descendientes, y de ahí vienen Caifás y Anás también, no todos fueron buenos, ¿no? Pero es la tribu sacerdotal. Tiene un doble ministerio esta tribu para con el resto de las otras tribus. Ser sacerdote y ser pastor también. Sacerdote es interceder delante de Dios a favor del pueblo. Y el pastorado es representar a Dios dentro del pueblo. ¿Me va siguiendo? Entonces la tribu de Leví tiene que tener ese ministerio. Estar disponible para aconsejar, para reconciliar, para actuar a favor del que tenga problemas, a favor del que se haya peleado, a favor del que está sufriendo injusticia, a favor del que está cometiendo injusticia. Tiene que ser el reconciliador porque es el representante de Dios en el pueblo. Pero hay algo que parece injusto, porque cuando Dios ya le ordena a Josué que distribuya la tierra, que la reparta, a cada tribu un territorio. Podría ser en la provincia de Buenos Aires, que serían los partidos, en el interior generalmente le llamamos departamentos o provincias. Bueno, estaría, por decirlo en nuestros términos, la provincia de Judá, la provincia de Efraín, la provincia de Neftalí, de Zabulón, de Rubén. Pero le dice que no le dé territorio a la tribu de Leví. Parece injusto. ¿Cómo que no pueden tener un lugar donde vivir en comunidad? Y por mucho tiempo, hasta que, como dicen ahora los chicos, hasta que le cae la ficha. Eso de la ficha viene por los teléfonos públicos antiguos, ¿no? Que por ahí se sentía el clic, tum, se golpeaba, se caía la ficha del teléfono, ¿no? Mis nietos me dicen, y con eso se reían ustedes en tu tiempo. Yo soy de otra generación, yo soy del tiempo que decíamos abran sus Biblias, ahora estamos al tiempo que decían enciendan sus Biblias, ¿no? Pero bien. La tribu de Leví, cuando Jacob antes de morir bendice a todos sus hijos, le dice a Leví que va a ser dispersa entre las tribus de Israel, apartada y dispersa. Hay una causa, no viene al caso ahora analizarlo, pero Leví significa unión con Dios, unión con su pueblo y unión con lo que a Dios le interesa. ¿Sabe? Yo le intereso a Dios. Usted le interesa a Dios, pero usted ya tiene a Cristo en su corazón. A Él le sigue interesando, y no es por discriminador. Le interesa más
los que todavía no lo conocen, porque nosotros ya le pertenecemos. Y espera que nosotros querramos aceptar su desafío, su mandamiento de ir y anunciarles a los que todavía no lo conocen. Eso se llama evangelización, ¿no es cierto? Bien, la tribu de Leví iba a ser dispersa, pero no iba a existir la provincia de los levitas. No es que no iban a tener propiedad privada, sino que no iban a tener un territorio para vivir ellos. Tenían que estar, porque después Dios le ordena también a Moisés, luego a Josué, que cada tribu, las 11 restantes, prepare un lugar para que los levitas vayan a vivir entre ellos, para que tengan incluso hasta sus ciudades y sus ejidos, o sea, sus porciones de campo, y hasta lo describe, para que los levitas tengan su ganado y también. Pero ¿por qué desparramados por todos lados y no juntos en un lugar? Por ahí algunos hermanos tiraron una idea una vez, y varias veces se ha intentado, de comprar un terreno y hacer un barrio para que sean todos creyentes. Ay, no saben que lío se meten. En San Luis creo que hay un barrio grande de los testigos de Jehová. No sé por qué causa, pero empezaron a vender las casas y se fueron a ir, pero entre ellos no se aguantaban, ¿no? De ahí porque son testigos de Jehová, nosotros sí, nos aguantaríamos. Bien. ¿Por qué? Porque esta tribu no tenía que pensar en sí misma. Esta tribu tenía que estar mezclada entre todo el pueblo, y lo voy a decir en términos del Nuevo Testamento, para que cualquiera que quisiera preguntar ¿qué debo hacer para ser salvo?, tuviera un levita cerca y le mostrara el camino del Señor. A ver, una iglesia local como esta, ¿todos los miembros de esta iglesia son de 5 manzanas a la redonda? ¿Todos son de acá? ¿O algunos hasta toman colectivo para venir? A ver, bueno, yo conocí la iglesia en San Justo, ¿no? Pero ¿son todos de San Justo? ¿O vienen de otros lados? En nuestra iglesia, en Villanueva, tenemos una familia que los conozco desde jovencito, creo que desde antes que se conocieran entre ellos. Hoy es una familia que tiene hijos adolescentes, ¿no? Pero viven así, cruzando la calle, enfrente de nuestra iglesia, pero se congregan a 8 o 9 cuadras en otra iglesia. Sí, pero ¿por qué no cruzar la calle? Y no sé, no sabemos, no está regulado. Nadie decide, no, a ver, un cupo de nada más que 10 miembros de este barrio, pero los otros tienen... No, se autorregula solo, por voluntad de Dios. Yo me acuerdo, tenía 3 o 4 iglesias. Hoy recordábamos con mi esposa cuando, bueno, nos convertimos antes de casarnos, pero después vivíamos después de casarnos, y teníamos por lo menos 4 iglesias dentro de un perímetro de no más de 10 cuadras. Nos tomamos 2 colectivos por ahí hasta Godoy Cruz, en la iglesia donde nos habíamos convertido. ¡Qué raye, no! ¡Qué loco! Fíjese, una iglesia local, su membresía tiene uno de acá, el otro de allá. ¿Por qué? Porque se respeta el mismo principio de estar mezclados entre la gente. ¿Me va siguiendo? Cualquier crisis que hubiera en la tribu de Judá, en la tribu de Dan, allá la más chica, o en Efraín, o del otro lado del Jordán, en la tribu de Rubén, tenía que haber un levita reconciliador ahí. Alguien que los guiara a Dios, alguien que los guiara a la concordia, alguien que los guiara al arrepentimiento y al perdón, y a una fraternidad auténtica, a una hermandad genuina. Para eso los levitas tenían que estar desparramados. Saltemos al Nuevo Testamento. La misma función es la de la iglesia, hermano. Tenemos que estar en todos los lugares físicos, provincias, pueblos, zonas rurales, grandes ciudades. Tenemos que estar en todas partes. Pero también hay partes de la sociedad que no tienen que ver con lo geográfico, sino que tienen que ver con las funciones que cumplen. Por ejemplo, una escuela. Yo trabajé muchos años como profesor en una escuela confesional de la iglesia metodista, y bueno, teníamos un capellán allí. A ver,
se nos hubiera infiltrado tanto en nuestras escuelas, en nuestros jardincitos de los nenes y en nuestras universidades la ideología de género, si hubieran estado presentes y con las antenas paradas los cristianos, hubieran tenido tanta libertad estos muchachitos de pañuelito verde y todo ese tipo de cosas, de meter tanta ideología. Si hubiéramos estado ocupando los campos de la sociedad a los que Dios nos llamó, me parece que nos hizo un poco mal tener templo, tener donde congregarnos. He estado en hermosos cultos, hermanos, hermosísimos cultos, en unos despertares espirituales, cultos gloriosos, pequeños pentecostés debajo de 2 plantas de mango en África, ¿no es cierto? Y donde no tiene problema de construir el templo, se juntan donde sea. No tiene problemas económicos, no, y bueno, tenemos la necesidad, tenemos los medios, Dios nos da, hagamos lo mejor que podamos, pero no es el templo el que va a definir nuestro rol para con la sociedad, sino nuestro compromiso con Cristo, estar unidos, ser los levitas del Nuevo Testamento, que seríamos los cristianos. Bien, entonces, por ejemplo, el principio de Dios para el tribu de Leví es la misma que para el cuerpo de Cristo. Los levitas vivían dispersos entre las tribus, pero ministraban en Jerusalén. Como la iglesia vive y trabaja en distintos lugares, pero se congrega en su iglesia local. Este principio divino es para toda persona, donde quiera que viva, para que toda persona, donde quiera que viva, tenga el derecho a tener a quien preguntarle ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta generación maligna y perversa, ¿tiene algún vecino indeseable? Si no lo tiene, todavía lo va a tener. ¿Tiene algún patrón insoportable, un supervisor, un capataz de esos inaguantables? ¿Tienen? Una comadre rechismosa, no me diga que no la tiene, porque espero que no sea usted la comadre. Hermanos, Dios nunca nos dijo, Dios es sincero, honesto, nunca nos dijo que íbamos a estar viviendo entre ángeles, o entre personas que le brillara o la aureola. Es más, vamos a estar viviendo entre personas que nos van a tener que aguantar nuestras imperfecciones, y vamos a estar viviendo entre personas que le tenemos que aguantar las imperfecciones. Pero para eso están los hijos de Dios, para, como luminares en el mundo, mostrarle el camino hacia el Señor. Bien. Entonces, el mandato es ir a todas las naciones, ser discípulos, no es vengan, claro que sí, que hay que traer a la gente a la iglesia, sí. Donde estaba Jesús, ahí le llevaban los enfermos, los paralíticos, sí, pero en realidad la iglesia tiene que tener más funciones fuera que dentro de la iglesia. Cuidado con la hiperactividad eclesiástica que por ahí nos juega en contra. Y así comienza nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo para la sociedad. Si trasladamos estos principios a nuestra sociedad, tiro unas preguntas que no tengo respuestas. ¿Quién estará junto a la familia de un policía asesinado para darle consuelo? Por ejemplo. ¿Quién estará en la fuerza de seguridad para dar orientación de los valores cristianos a los que nos cuidan nuestras fronteras, cuidan nuestra ciudad? ¿Quién estará en las penitenciarías y con la familia de los detenidos para ayudarles en sus crisis y en su forma de vida? ¿Quiénes deberían estar? Y el Estado que le ponga psicólogos, sociólogos, ellos van a hacer lo que pueden, pero no van a poder. Porque no tienen la nueva, a menos que sean cristianos, por cierto, ¿no es cierto? ¿Quién estará en un hospital para asistir a enfermos o consolar a la familia al que sale el médico de la sala o del quirófano y le da la noticia que su familiar falleció? ¿No debería estar la iglesia allí? Lista, pendiente. Yo creo que una vez pregunté aquí, una de las veces, creo que fue una vez que ustedes no estaban, ¿no? Y si alguien... Lo he hecho en varios lugares y capaz que no fue acá, no sé, pero ¿quién tiene la inquietud o el llamado de Dios para ir a un hospital a predicar el Evangelio?
Lo pregunto acá ahora. ¿Quién tiene esa inquietud de ir a un hospital, a un centro de salud a predicar el Evangelio? Nadie. ¿Usted? Bien. ¿Ya fue? Ah, bueno, se salvó entonces. Porque si tiene las ganas y no fue, va a ir, Va a ir. Tal vez no como visita, va a ir como paciente. No digo nada en la cárcel, ¿no? Si hace un llamado a ir a predicar a la cárcel, vaya, porque si no va a ir. Algo va a pasar por ahí, no digo que usted vaya a cometer un delito. ¿Quién cuidará de quienes nos cuidan? Los médicos, los enfermeros, los paramédicos, policías. Una profesora, Eunice Sicardi, hermana de Tito Sicardi, no sé si la conocen, enfermera ya jubilada hace muchos años, en realidad hace mucho que no la veo, no sé noticias de ella. Pero inició un ministerio en toda Latinoamérica. ¿Quién cuida a los que nos cuidan? Como ella era enfermera, dice las crisis que pasan las enfermeras cuando se le muere un paciente, cuando no sabe cómo consolar a la familia que se le murió un paciente, cuando por ahí hay que dar la noticia que la enfermedad es terminal para el paciente. O sea, hay crisis, hay crisis. Yo tuve una directora de escuela cuando yo era profesor, psicóloga, y dice, yo todos los viernes me voy a psicoanalizar, si no, no puedo sobrevivir, me dice. Y bueno, ¿quién cuida a los que nos cuidan? ¿Quién se acerca a una palabra de ánimo a un policía, por ejemplo? ¿Quién saluda a un policía y le dice, gracias oficial o suboficial, gracias por cuidarnos la cuadra? Hágalo alguna vez. Hágalo. Dele esa oportunidad a ese uniformado a que cuando hay una crisis en la vida sepa dónde ir a preguntar qué debo hacer para ser salvo. Esa es la función de la iglesia. Adentro nos capacitamos, nos gozamos, adoramos, pero afuera servimos. Acá nos encandilamos, somos todos luz. Luceros tenemos que ser afuera. ¿Quién estará en las escuelas, en las universidades para contrarrestar todas estas ideologías diabólicas que envenenan a nuestros niños y a nuestros jóvenes? ¿Quién estará mediando ante los conflictos sociales, etcétera, etcétera, etcétera? Hermanos, Iglesia de Cristo, es el momento de oír la voz de Dios. ¿A quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Mire, ahí Isaías capítulo 6, usted conoce, versículo 8, se entrometió en la conversación. Isaías está escuchando la conversación del Trino Dios, está oyendo. No están hablando con él. No están hablando con él. Están diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Isaías está en ese trauma que tuvo, porque al ver la santidad de Dios, dijo, no, acá yo soy boleta. Dicen, ahora hoy me muero acá, no puedo soportar la santidad de Dios. Y entonces él ve la sociedad en la que vive, inmundos de labios, él mismo se siente inmundo de labios, y ve la santidad de Dios, pero lo ve a Dios preocupado, preguntando, Trinidad hacia adentro, diciendo, se ve que hablaban en voz alta, ¿no? Diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías interrumpe, qué atrevido, cómo interrumpe la conversación de tres personas importantes. Se mete, levanta la mano, heme aquí, Señor, envíame a mí. Nosotros como decimos, heme aquí, Señor, y envíalo a él. Si él va al hospital, envíalo a él. Heme aquí, envíalo a él. No, vos andá, hermano, yo voy a orar por vos. A los 10 minutos se olvidó de aquí por quién tenía que orar, eso, ¿no? Es el tiempo, Iglesia de Cristo, y yo soy parte de esa Iglesia de Cristo, que siempre tenemos que corregir nuestro rumbo y revisarlo. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Este es el momento de responder a la voz de Dios. Heme aquí, Señor. Y lo hemos cantado, envíame. El cristiano bíblico debe dar una clara respuesta a todas estas y muchas necesidades de la sociedad. Tenemos que ser la respuesta a la sociedad. Una de las respuestas contundentes que la sociedad necesita, a la cual tiene derecho divino, de tener a alguien cerca de él que pueda responder a esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Una de esas extensiones de la Iglesia hacia la sociedad son las capellanías. Y doy gracias a Dios de estar. Compartí mucho, trabajé mucho en el penal de Mendoza, de Boulogne-sur-Mer. Después otro equipo ha estado yendo inclusive a Almafuerte, de máxima seguridad, o en las de mediana seguridad, en Costa de Araujo, La Valle. Hemos trabajado mucho allí. Pero dependíamos del humor del director
de la penitenciaría, o del humor del cura, capellán, que iba y le calentaba la oreja al director y un buen día le dijo, no puede entrar más, pero mire, tengo el permiso, tengo una creencia. No estaba así, pastor, cuando se le antoja que no, es no. Puede hacer uso o abuso de la autoridad. Y teníamos que empezar de nuevo. Cambió el director de la cárcel porque hubo un motín, que pin, que pon, que pan. No era del Opus Dei, qué sé yo, nos negaba, y así. Hoy hay una manera oficial, una manera que acredita, una manera que capacita más que acreditar, porque en algunos lugares hasta venden las credenciales, pero no es acá. Tranquilo. Bueno, si no acá, que me perdí la oportunidad de quedarme callado. Ya. Sí. Hay lugares donde te puede ir hasta comprar una credencial de pastor. Así que cuidado, no se confíe mucho con la credencial. Ya lo dije ya. Las capellanías, capacitar a hombres, mujeres de Dios para estas tareas, a las que la iglesia vamos a llamarle así suavecito, por descuido, no ha hecho. Insertarse en la sociedad o criticar a quienes lo hacen. Un paréntesis. Hay una familia mendocina, misioneros en Turquía. En Turquía están echando a los misioneros ahora. Misionero en Turquía. Bueno, un as de la computación, tiene sostén desde acá, pero también trabaja. Futbolero. Y se hizo un curso de la AFA, de director técnico de fútbol. Bueno, por las dudas, ¿no? Allá Argentina, Brasil son íconos, digamos, en los países de Oriente en cuanto al fútbol, y ellos quieren aprender siempre que Maradona, que Messi, etcétera. Empezó a ver, por un parásito que hay en la región, en África se ve muchísimo también, que es transmitido por las patas de una mosca. ¿Vio esas moscas que se meten al sudor, a la transpiración, al lagrimal, que siempre se meten en la boca y en los ojos? Bueno, hay una mosca de esa que transmite un parásito que en menos de 3 meses deja totalmente ciego a las personas. Hay muchísimos ciegos. Yo he visto en Mozambique, por ejemplo, los lazarillos, ¿no? Chicos que llevan a 2 o 3 ciegos de la mano para ayudarlos a caminar, para ir a hacer las compras o cosas así. Bueno, este muchacho, el nombre a veces no lo damos para, digamos, librarlo de peligros que puedan correr allá. Pero está armando la selección nacional de fútbol de ciegos de Turquía. Cuando están echando misioneros, él y su familia después de 3 años regresó a Mendoza para relajarse un poquito, tomar unos días de descanso. Pero usted va a volver, no nos va a dejar, cuando están echando misioneros, ¿no? Desde el gobierno mismo, y le dicen, bueno, un estamento de la sociedad donde a esos ciegos, si quieren preguntar qué debo hacer para ser salvo, encontró un levita metido en ese estamento de la sociedad. Pero no hace falta irse a Turquía, para eso necesitamos aquí también, ¿no? Entonces, hermanos, no tengo mucho más para decir, pero sí volver a Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Para que seáis irreprensibles, y para que vean qué buena gente que son, si no, los evangélicos. Miren, en una oportunidad estábamos construyendo, donde yo era pastor, un edificio de 3 plantas. Era para un departamento de huéspedes, una sala de multifunción, vivienda para el casero. Y el ingeniero que nos dirigía la obra fue una de las tantas crisis. Dice, pastor, ¿cómo hacen para no parar la obra? Está todo parado en todo el país y ustedes siguen. Y a ustedes le mandan plata de afuera. Ojalá, le digo, ojalá. No, son todos los menducos acá, los mendocinos nomás somos los que, sí, por ahí nos llega algo. No, lo que pasa es que ustedes los evangelistas son muy unidos. Y casi le digo en voz alta, si usted supiera. Pero ¿cómo será que con todos nuestros defectos la sociedad nos ve como personas confiables, personas que viven unidas, personas que se interesan en los demás, y por ahí se dan cuenta que hasta estamos interesados en darle una mano a ellos? Esa es la razón de ser de la iglesia.
para que seáis irreprensibles y sencillos. Una persona sencilla, una persona alcanzable, una persona a la que si usted la saluda, le contesta con una sonrisa. Un día me propuse, esto fue hace muchos años, porque ahora hay toda una reforma de transporte en Mendoza, pero una reforma más atrás, en 15 años o más. Claro, y me deja acá y cambiaron los recorridos, los números de colectivos, más o menos parecido. Esto ha sido mucho más grande lo último, pero aquella reforma. Y ya el último, encima todavía tenía que cortar el boleto, cobrar, dar el vuelto. Y entonces, malhumorados los colectiveros. Y me propuse, cada vez que subo a un colectivo, saludarlo y desearle los buenos días al colectivero. Algunos ni me contestaban, porque estaban metidos en la otra. Pero ya, como tomaba siempre la misma línea, por ahí repetía algunos, y hasta alguna vez hasta me daba conversación. No, queridos, manejá, vos tenés que mirar la ruta, dale. Ser elementos de transformar el clima, el carácter, el ambiente de la sociedad. Para eso estamos en. No estamos solamente para venir a orar, cantar, alabar al Señor, recibir dones espirituales. Y si los recibimos, son para usarlos allá afuera, para la gloria de Dios. Irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha. Pero tampoco como el mal tintorero. Veo que el mal tintorero dice que saca la mancha y deja el agujero. No. Cristo nos lavó con su sangre. Podemos estar sin mancha y podemos. A pesar de vivir una generación maligna y perversa, podemos vivir sin mancha, delante de Dios y delante de la sociedad. Sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ahí estamos. No, acá somos todos salvos, todos. Ajá, te quiero ver mañana en tu trabajo. Otra vez con ese compañero pesado, otra vez otro descuento de sueldo, otro aumento que nos prometieron y no nos dieron. O no sucede eso. Cayó una manga de piedra y nos llevó toda la cosecha. La habré visto llorar a mi mamá con las mangas de piedra. Vengo de familias de agricultores por no sé cuántas generaciones. ¿Dónde están los que van a llevar una palabra de auxilio, de consuelo? A veces estamos en medio de una crisis de un vecino y no sabemos qué decir. Mal hecho. Hacer el curso de capellanía, por favor, aunque nunca vaya a ser capellán. Y el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Ha sido reemplazado en el idioma, por lo menos en el castellano argentino, por un barbarismo que es agarrar. En realidad, agarran los que tienen garras, los animales agarran. Nosotros asimos. Es tomar con mucha fuerza y no soltarse. Eso es asido. No se usa, ha perdido actualización, creo que hay otras versiones más modernas no tienen. O tomados con fuerza, no me separan de aquí. Asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo, Pablo dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Me encanta verlos 13 años después que siguen en la misma fe. Pero ¿sabe qué? Sigan, por favor, sigan, porque quiero que nos encontremos en el cielo. Con todos los hermanos de Filipo, con todos los hermanos de Barrial. ¿Y dejamos a los de San Justo también? ¿Lo dejamos entrar? Sí, está bien. Hermanos, esa es la razón de ser de la iglesia. No hay otra razón de ser. Y gracias a Dios por todos los intentos. Yo me acuerdo, teníamos un hermano de una iglesia de hermanos libres que tenía, no sé por qué conocido, un acceso a la policía de Mendoza. Entonces actuaba informalmente y sin capacitación como capellán de la policía, era consejero. Justo asesinaron a un muchacho recién recibido, le clavaron un puñal acá, lo mataron, murió instantáneamente, se desangró. Así que tuvo que ministrar en el entierro de ese policía, jovencito, recién recibido, recién salido de la academia. Porque es una patota, ya que no mataba a aquel milico, y fue pues y lo mató. Y eso le da crédito y qué sé yo. Es en la novia de ese muchacho, que la vio esperar la salida del colegio de la novia, los padres. Y me dice, pastor, ¿qué les digo? No le digas nada, querido. Abrazarlos,
Ora por ellos. Por ahí muere alguien en la iglesia, hay hermanito que le tiene alergia a los velorios. Es que pastor, no sé qué decirle. No diga nada, préstele el hombro para que lloren nada más. Pero esté. Lo que usted le diga en el momento de dolor, a los 30 segundos no se va a acordar. Pero que usted estuvo y que usted lo abrazó, para eso estamos, hermano. No está para venir cada reunión a la iglesia para que Dios nos bendiga. Me gustó lo que dijo el hermano, pero se me fue por allá, ¿no? No, usted fue bueno, no importa, alguno lo dijo. Que venimos con el culto para hacer el culto todos juntos acá, no venimos a buscar bendición. Hasta por ahí tenemos malas praxis en las canciones. Bendición vine a buscar, y sin ella no me iré. Pará, sos cristiano, tienes que llevar tu canastita de bendiciones para repartirla. Tenemos palabra de Dios para bendecir, tenemos palabra de esperanza para bendecir. Y esa es la razón de ser el cristiano. Como le tenemos miedo de la puerta para afuera, lo que nos puedan decir, no avanzamos en la sociedad. Gracias, hermana, y a todo el equipo que trabaja en esto, porque es un avance, es una capacitación. Entiendo, no hemos hablado del asunto, no estoy muy informado, porque logré juntar al capellán informal de la policía con el pastor encargado de la visita a la cárcel. Y empezaron a combinar ellos, ¿cómo hacemos? Este está preso porque mató a un policía. Muy bien. Entonces el capellán de la policía a la familia del policía. Y el capellán de la cárcel a la familia del que está preso. Y claro, alta peligrosidad no lo dejaban bajar a la reunión, pero por lo menos ir a administrar a la familia, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a decir a la familia de un delincuente? Tiene derecho divino a que alguien lo guíe, por creación nada más. Tiene derecho a que haya un levita cerca, a quien le pueda preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y yo quiero invitarme, porque no he hecho el curso de capacitación, aunque como autodidacta mucho he tratado de aprender, invitarme e invitarnos a todos juntos, a que nos capacitemos para ser capellanes, con diploma, con credencial o no, pero cumplir esa función de interceder delante de Dios, sacerdotes, por las personas en dolor, en crisis, y ser representante de Dios ante los lugares con crisis y con dolor. Señor, te damos muchísimas gracias. Señor, gracias porque hay señales en tu cuerpo de que estamos saliendo, Señor, de nuestros guetos o templos, Señor, de nuestra zona de confort, de seguridad y de comodidad, Señor. Y nos estamos atreviendo a salir donde el pecado reina, Señor. Porque por eso oraste, Jesús, al Padre en Juan 17, pidiéndole que no nos saques del mundo, sino que nos guardes del mal que hay en el mundo. Señor, y no rogaste solamente por ellos, sino por todos los que habíamos de creer por la palabra de ellos, Señor. Hoy hemos leído a Pablo, Señor. Hemos visto algo de Leví, libros escritos por Moisés, Señor. Hemos creído por la palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.